Pues buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa una semana más. Hoy me acompaña Ana Cárcava, la consejera de Hacienda del Gobierno del Principado de Asturias, y Eva Díaz, directora general de Presupuestos, y Mar Salgado, directora general de Finanzas y Economía. Como saben, yo les daré traslado de los principales acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en la mañana de hoy, y a continuación la consejera de Hacienda presentará las líneas generales del proyecto de presupuestos. Como saben, la situación que atraviesa la industria asturiana es una prioridad para el Gobierno de Asturias, y tras haber conocido las condiciones de la próxima subasta de interrumpibilidad publicadas el martes, y conscientes de la incidencia directa que tiene en la competitividad de la industria asturiana, el Gobierno de Asturias ha decidido dirigirse formalmente al Gobierno de España para trasladarle nuestra preocupación sobre la situación que se plantea. En este sentido, el Consejo de Gobierno pedirá explicaciones sobre el porqué de esta reducción drástica en las condiciones de la próxima subasta, que conocimos el pasado martes. Demandará asimismo un aumento sustancial de las compensaciones por costes indirectos de emisiones de CO2, y reclamará que una de las primeras medidas que se tomen en cuanto se forme gobierno en España sea precisamente la aprobación del Estatuto para las empresas electrointensivas, que dote de un marco estable al sector. En línea con el apoyo a la ganadería y a la agricultura, el Consejo de Gobierno ha aprobado destinar algo más de 7.300.000 euros a ayudas para el desarrollo de las campañas de saneamiento ganadero de 2020 y a distintas líneas de apoyo a profesionales del sector. Algo más de 4.400.000 se dedicarán al plan de control, vigilancia y erradicación de enfermedades y otros programas sanitarios en reses de bovino, ovino, caprino y porcino, que se llevarán a cabo a lo largo del próximo año. 2.100.000 euros servirán para respaldar a las explotaciones que mantengan vacas nodrizas y vacuno de leche. Y, por último, 800.000 euros irán al fomento de la contratación de seguros agrarios, que favorecerán llamados a favorecer la profesionalización del sector, ya que a través de estos seguros se pueden hacer frente a las posibles pérdidas causadas por climatología adversa, accidentes o enfermedades del ganado. Cedo sin más la palabra a la consejera de Hacienda, Ana Cárcava. Buenos días. Como saben, ya se encuentra en la Junta General el proyecto de presupuestos del Principado de Asturias para el año 2020. A partir de aquí se inicia el trámite parlamentario. Quiero empezar destacando algo que hemos señalado reiteradamente desde el Gobierno en las últimas semanas: la importancia de contar en Asturias con un presupuesto. Podremos disponer así de la mayor cantidad posible de recursos para afrontar el año que viene la gestión y la puesta en marcha de nuevas políticas públicas. El Ejecutivo ha elaborado un proyecto de presupuestos serio, riguroso, conforme con las reglas fiscales que marcan nuestro escenario presupuestario y con el objetivo de movilizar todos los recursos a nuestro alcance. No es un presupuesto más. Es el resultado de un gran esfuerzo para ofrecer el mejor presupuesto para las Asturias de 2020. Un presupuesto innovador, de futuro, que plantea medidas nuevas para una nueva Asturias. Es el presupuesto de la ciencia y el presupuesto que planta cara al desafío demográfico, el que refuerza nuestro estado del bienestar y el que apuesta por el empleo. Voy a darles las grandes cifras de este proyecto presupuestario. Para el año 2020, el proyecto de presupuestos que acabamos de presentar asciende a 4.757 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,1% respecto a las cuentas aprobadas para el ejercicio actual. El gasto no financiero asciende a 4.159 millones de euros. Esto es 125 millones más que en el año 2019. El fortalecimiento de nuestro estado del bienestar acapara la mayor parte del gasto. 3.195 millones se destinan a inversión social: salud, educación, derechos sociales. Esto supone un incremento de 114 millones respecto a las cuentas del presente ejercicio. Tengan en cuenta que casi 7 de cada 10 euros van destinados a inversión social.
En lo que se refiere a inversión productiva, el presupuesto contempla 366 millones de euros, 12 más que en el presupuesto del ejercicio 2019. Los ingresos no financieros, tributarios, patrimoniales y de capital, alcanzarán en el 2020 los 4.112 millones de euros. Esto implica un aumento de ingresos de 4,43% respecto al presente ejercicio. Quiero destacar en este punto que no se contempla en el presupuesto una subida generalizada de impuestos. El Gobierno no va a exigir una mayor presión fiscal a los ciudadanos de Asturias. La única subida impositiva está relacionada con el gravamen que afecta a las salas de apuestas. El tipo impositivo que se aplica a las apuestas sobre acontecimientos deportivos de competición o hípicas pasará del 10 al 15%. A la hora de establecer esta medida, se ha tenido en cuenta el gravamen comparado de otras modalidades de juego presencial y los riesgos que una proliferación excesiva de esta modalidad de juego supone para una parte de la población asturiana, en especial los más jóvenes. Los ingresos financieros asociados al endeudamiento ascienden a 628 millones. Es importante destacar una cuestión que creo que tienen que tener en cuenta, y es que desde que se inició la crisis económica, este es el primer ejercicio en el que no se permite déficit. El objetivo de déficit es del 0%. El endeudamiento neto en términos de contabilidad nacional es de 30 millones, esto es 24,4 millones menos que el año pasado. Una vez comentadas estas grandes cifras, me gustaría entrar más al detalle en lo que se refiere a los capítulos de gasto. La inversión en salud asciende a 1.827,5 millones de euros. Esta cifra supone una subida del 3,6%. El peso de la inversión en sanidad es más que patente. En nuestra comunidad autónoma, casi 4 de cada 10 euros se destinan a salud. Como novedad, se prevé una partida de casi 400.000 euros para ampliar aún más las prestaciones en nuestra sanidad pública, incorporando la asistencia bucodental al tramo de población de 0 a 6 años, tramo actualmente fuera de la cartera de servicios definida a nivel estatal. En el ámbito de la educación, el presupuesto contempla una partida global de 867,3 millones de euros, de los cuales casi 13 millones irán destinados a inversiones en infraestructuras educativas. El incremento de la partida en educación es de más de 44 millones. La clara apuesta por la educación del ciclo de 0 a 3 años se mantiene como una seña de identidad de estos presupuestos, como lo fue ya en el año 2019. La asignación a la red de escuelas de 0 a 3 aumenta hasta los 17,1 millones. Además, estos presupuestos incorporan una bonificación del 100% de la matrícula para el tercer y siguientes hijos que se matriculen en una escuela de 0 a 3 años, medida que aplicaremos a partir del inicio del curso 2020-2021. Las políticas de derechos sociales y bienestar cuentan en el presupuesto de 2020 con 500,2 millones de euros, lo que supone una subida de 7 millones respecto al ejercicio actual. El salario social recibirá 117 millones de euros. Disminuye, por tanto, respecto al ejercicio presente. Esta disminución es el reflejo de la tendencia a la baja de las nuevas solicitudes y de las mejoras que ya han sido introducidas y aquellas que se introducirán en el 2020 en la gestión de la prestación. En cualquier caso, quiero que sepan que el salario social se mantiene como un crédito ampliable. En materia de igualdad, la lucha contra la violencia de género debe ser un objetivo compartido por todos. Se pondrá en marcha de este modo Coeducastur, el plan de coeducación del Principado de Asturias, que se financiará íntegramente con presupuesto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que se realizará a través de un contrato plurianual para toda la legislatura. Además, se llevará a cabo la primera macroencuesta sobre violencia de género en el Principado de Asturias. Se pondrá el foco especialmente en las mujeres que viven en el mundo rural, las mujeres jóvenes y la violencia sexual. Desde el Comisionado para el Reto Demográfico se prestará especial atención a la lucha contra el despoblamiento, a través de 2 instrumentos prioritarios: el Plan Especial para los concejos del suroccidente asturiano y el Plan Demográfico del Principado de Asturias. Este Gobierno entiende que el despoblamiento se combate también con medidas que tengan un impacto real en la vida de las personas que viven en el mundo rural.
Por ello, en el 2020 se introducen deducciones sobre la cuota íntegra autonómica del IRPF que tienen por objeto fijar población en el medio rural, favoreciendo la natalidad, fomentando la actividad económica y la movilidad. En concreto, serán deducciones por nacimiento o adopción a partir del segundo hijo, por iniciar una actividad como autónomo o trabajador por cuenta propia y por gastos de adquisición de abonos de transporte público. En materia de empleo, los objetivos serán la mejora de los niveles de empleabilidad, la inserción laboral y la formación de las personas desempleadas, en coordinación con el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, que en las cuentas del año que viene parte con una dotación de 108 millones de euros. A través de una línea de financiación con el aval de Asturgar, se pretende facilitar las inversiones en las pymes. Con esta línea se pondrá a disposición de las pequeñas empresas un fondo de 15 millones de euros para la renovación y ampliación de sus instalaciones productivas. Asimismo, existirá una clara apuesta por facilitar a las empresas asturianas invertir en I+D+I, con una dotación para la división IDEPA Innovación de 10,7 millones de euros. Como saben, esta legislatura contamos con una nueva Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad, cuyo presupuesto global ascenderá a 185 millones. Desde esta consejería se destinará un total de 4,3 millones de euros a los programas Margarita Salas, Programa Jovellanos, doctorados industriales para el fomento de la transferencia de conocimiento y los denominados Open Labs. La financiación de la Universidad de Oviedo ascenderá a 142 millones, 8 más que en el 2019. Siguiendo con el compromiso adquirido para este año, se mantiene la compensación que la Universidad de Oviedo recibe por la reducción de las tasas universitarias. En el ámbito de las infraestructuras, el capítulo de transportes, carreteras y puertos tendrá una dotación de 118 millones de euros. Continuaremos con las obras de construcción de los accesos a la plataforma logística Zalia y también licitaremos la redacción del proyecto de conexión de la propia Zalia con la autovía del Cantábrico. En conjunto, las inversiones de la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático superan los 79 millones de euros. En materia de medio ambiente, un aspecto clave es la mejora de la calidad del aire, para lo cual se ha reservado una cuantía de más de 400.000 euros para la asistencia técnica con vistas a la elaboración de un plan estratégico de calidad del aire con horizonte 2025. También se prevé la adquisición de nuevos analizadores para las estaciones de la red de control. Está prevista una partida para políticas de medio rural de 221,4 millones. Entre los principales retos estarían la subida de las ayudas a la incorporación de los jóvenes al campo, con 12,8 millones de euros, pasarán de 50.000 euros a un máximo de 75.000, el impulso a la marca Alimentos del Paraíso y la lucha contra las especies invasoras, entre ellas la avispa asiática y el plumero de la pampa, con 748.000 euros destinados a sus planes de control y erradicación. El apoyo a las entidades locales se traduce en una dotación de 7 millones más a las de las cuentas del 2019. El Fondo de Cooperación Municipal volverá a incrementarse, alcanzando los casi 8 millones de euros. Y el Programa de Obras y Servicios, que sirve de apoyo a los pequeños municipios, tendrá una asignación de 3,1 millones de euros. Finalmente, en el ámbito de la cultura, destaca la apuesta por el Camino de Santiago y el desarrollo de acciones dirigidas a la celebración del Xacobeo 2020. Todas las áreas que engloba la Consejería de Cultura invertirán de manera coordinada en la puesta a punto de los caminos asturianos, en materia de accesibilidad, seguridad y señalización, así como en la dinamización cultural y promoción turística. Este es el proyecto que hoy ha entrado en la Junta General. Es el mejor presupuesto de progreso que podemos ofrecer para consolidar nuestro estado del bienestar, generar riqueza y combatir el desempleo. Aprobarlo, sacarlo adelante, poner hasta el último euro disponible a trabajar, no será una victoria de este Gobierno, sino un triunfo para Asturias. Por eso insistimos en nuestra disposición al diálogo y al acuerdo. La negociación sigue abierta y por nuestra parte no vamos a regatear tiempo ni esfuerzo. Queremos que Asturias tenga un buen presupuesto desde el 1 de enero del 2020.
Muchas gracias por escucharme. Quedo a su disposición, tanto yo como mi directora general de Presupuestos y mi directora general de Finanzas. Si tenéis alguna pregunta. Vemos que en este presupuesto se recogen, entre otras propuestas, algunas de Podemos, no todas, de Izquierda Unida, también alguna de Foro. ¿Espera aprobar los presupuestos con esos tres grupos? Esperamos aprobar el presupuesto con todos aquellos grupos que quieran apoyarnos y que quieran un presupuesto para nuestra comunidad autónoma. Como he indicado en mi intervención, la negociación sigue abierta. En el capítulo de las tasas universitarias entiendo que no hay descensos adicionales al 25% que se había aprobado el año pasado. Exactamente. Mantenemos la reducción que ya se puso en marcha en el 2019. ¿Qué previsiones tienen de que se va a dejar de recaudar con las deducciones que se van a aplicar en el medio, para favorecer el medio rural? Con las deducciones en el IRPF, mi directora general de Finanzas tiene el cálculo. A ver, en principio, bueno, todos los cálculos son estimados porque las tres deducciones que se implantan están muy relacionadas con las decisiones que adopten los ciudadanos, si hay más o menos números de nacimientos o si se llevan a cabo más o menos altas de trabajadores autónomos o por cuenta propia. La estimación del conjunto de las tres deducciones ronda aproximadamente 850.000 euros. 850.000 euros. Aunque, insisto, esa cifra podría ser superior en función de si las medidas son efectivas. Si como esperamos, incentivan la natalidad, incentivan que la gente se dé de alta y que acudan más a esas zonas rurales, los costes podrían ser bastante superiores a esa cifra. La tasa de juego, en principio, la recaudación anual es bastante limitada y se estima un incremento de 200.000 euros en base a la recaudación obtenida durante los últimos ejercicios. Sí, 200.000 euros con respecto a la cantidad que ahora mismo se ingresa. No llega a los 500.000 euros en total de las apuestas. Y no, esto solo grava lo que son las apuestas por acontecimientos deportivos. Son 500.000 euros del total de las apuestas deportivas, del total de las apuestas, unos 400.000 por la parte de apuestas deportivas, con lo cual se estima un incremento de unos 200.000 euros. Mar tiene los datos. En todo caso, la cuantía que yo les indicaba es el importe correspondiente a los ingresos. Quiero que tengan en cuenta cómo la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera controla nuestro endeudamiento. La mayor parte de esos incrementos van vinculados a amortizaciones. Aumenta el importe de los ingresos procedentes de endeudamiento este año porque aumentan los vencimientos correspondientes este año. Pero el dato de la deuda viva ahora mismo se lo indicamos. A ver, el dato de deuda viva no se puede conocer todavía a esta fecha, con lo que trabajamos es con estimaciones. Teníamos una deuda viva en términos Banco de España de 4.351 millones de euros a 31 de diciembre del año 2018. Estimamos que a 31 de diciembre de este ejercicio la deuda viva se sitúa en torno a 4.373 millones de euros y el incremento de deuda viva en los presupuestos del año 2020 coincide con el máximo legal, que son 30 millones de euros, con lo cual a finales de 2020 se estima una deuda de 4.403 millones de euros aproximadamente. Todo esto, cifras provisionales, un poco en función también de los datos que publique el Banco de España para el cierre del ejercicio 2019.
Eran 500, no sé, ahora mismo. No, a ver, la amortización del Principado de Asturias prevista... A ver. No, 627 son los ingresos. La amortización es un poco más baja. No sé si la directora de presupuestos, yo lo tengo por aquí, pero creo que eran 500... Son 544 millones de euros. ¿La amortización del 2019? No, para el 2020. Lo que Eso se es la prevé. amortización Administración Principado de Asturias. Consolidado. Me gustaría saber también en cuánto queda al final el... Bueno, puedo darte la información sobre el incremento del capítulo 1. El incremento del capítulo 1 asciende a 103 millones de euros. Es el dato, os habíamos dado un dato aproximado en estas semanas, en torno a 100 millones. Son 103 millones de euros de incremento. La cuantía total del capítulo 1 asciende a 1.831 millones. En las negociaciones con los grupos, ¿está siendo igual de sencillo el acuerdo en tanto a ingresos o a gastos, o hay más dificultades en un ámbito que en otro? Porque como destacasteis que subida fiscal solo está la de las tasas de juego, ¿es que este año fue más fácil el acuerdo de los ingresos que el de los gastos, o no? La negociación incluye muchas cuestiones. Permítame que no entre al detalle de cuáles son nuestros contactos con el resto de grupos parlamentarios. Creo que lo que recoge este presupuesto es aquello que desde el Ejecutivo del Principado de Asturias consideramos apropiado. La negociación, lógicamente, genera cesiones por ambas partes, por todas las partes implicadas. En nuestro caso, aquello que nosotros presentamos en este anteproyecto son medidas de las que estamos convencidos y que creemos que son adecuadas tanto en términos de gastos como en términos de ingresos para el Principado de Asturias. Sí, quería saber qué parte... Sí, aproximadamente el 79%. 79. El 79% procede de las entregas a cuenta del ejercicio 2020 y de la liquidación prevista del modelo correspondiente al año 2018. En cuanto a las dificultades, bueno, realmente lo que no tenemos es, como en otros ejercicios, la certeza de que esos sean los ingresos que finalmente vayamos a recibir. Pero sí hemos podido estimarlos en base a las reglas del sistema de financiación autonómica y, sobre todo, con la última información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, que nos aportó información sobre el año 2019 y nos permitió estimar con mayor grado de fiabilidad los ingresos para el año 2020. Bueno, creo que en la comparecencia del consejero de Infraestructuras podrá entrar más al detalle en cuáles son todas las inversiones que va a hacer su consejería. Es aquella que hemos querido destacar. No sé si mi directora general de presupuestos tiene el dato Sí, correspondiente. serían alrededor de 6 millones de euros. ¿Sería algo más importante? ¿Se acometería el próximo año? Es de las más importantes y, de todas formas, bueno, en la comparecencia el consejero explicará con mayor detalle cuáles son las principales.
Recuerden que les habíamos indicado que hay una parte muy importante de toda la inversión productiva, de todo el capítulo 6 y 7, una parte muy importante que ya estaba comprometida mediante obras plurianuales. De una inversión productiva de 366 millones, casi 200 correspondía a compromisos ya adquiridos en ejercicios anteriores a los que, lógicamente, nosotros tenemos que hacer frente. Calcule usted el porcentaje que le sale y aplíquelo a las consejerías inversoras. Hacienda. Hacienda lo baja. Bien, como saben, se mantienen contactos informales de manera periódica, pero en este caso sí que trasladaremos una carta al Ministerio exponiendo la preocupación del Gobierno de Asturias ante esta situación que se da en el marco de las últimas condiciones que se plantean para la subasta. ¿Alguna otra cuestión? Pues si no hay nada más, muchas gracias.